Estamos en un nuevo podcast de Alto y Claro con el FNT. Les saluda María Fernanda Briceño Quesada. Hoy vamos a hablar sobre las enfermedades respiratorias. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Félix Sánchez, quien es pediatra neumólogo del Hospital Manuel de Jesús Rivera La Mascota. Bienvenido, doctor, al podcast Alto y Claro con el FNT. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerlo por acá, doctor. Para iniciar abordar este tema, me gustaría que nos dijera qué son las enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias son todas aquellas entidades que causan alteración en el sistema respiratorio, que comienzan desde las vías respiratorias superiores y finalizan en los pulmones. Eso incluye tráquea, bronquio y lo que es el propio pulmón. La parte alta incluye nariz, faringe, laringe y, como están conectados, las consideramos también la otitis media y la sinusitis. ¿Los cambios de clima facilitan la adquisición de este tipo de enfermedades o hay otros factores que lo provocan? Los cambios de clima son un determinante, ¿verdad?, epidemiológico. Hay virus que tienen un comportamiento estacional que corresponde a la época del año. En el caso de Nicaragua, que estamos en un área tropical, tenemos dos épocas, la época seca y la época lluviosa. Y es efectivamente en la época lluviosa cuando hay un incremento de las enfermedades respiratorias en general. Porque esto incluye las infecciones virales, que son con mucho las más frecuentes, pero también las infecciones bacterianas, como la rinosinusitis bacteriana, la otitis media aguda, la faringitis estreptocócica y las neumonías, que son la expresión más severa de estas enfermedades. Ahora, cuando hablamos del clima, el contexto mundial nos ubica. El cambio climático, el calentamiento global, lo que hace que haya un aumento de las partículas, porque hay grandes tormentas de polvo. Por el calentamiento hay como una sedimentación, por decirlo así, se descienden las nubes, por decirlo así, de polvo más cerca a la tierra donde las respiramos. Son además elementos ácidos, que son elementos irritativos. Todo eso, y está demostrado en reportes recientes, ha llevado a un incremento del daño en las vías respiratorias y en los pulmones. Entonces, el cambio climático es el principal causante ahorita de la expresión que hay en el incremento de las enfermedades respiratorias, tanto infecciosas como las no infecciosas. En el caso, doctor, de que las enfermedades respiratorias son provocadas por este tipo de cambio de clima, ¿cuáles son esas recomendaciones básicas? Y si está adquirida por alergia, ¿esto implica otro tratamiento? Es así, ¿verdad? Bueno, vamos a explicarlo primero. Yo mencioné anteriormente las causas infecciosas, sí, pero efectivamente hay un gran grupo de enfermedades respiratorias que son de origen alérgico. Quizás la más importante y más frecuente es la rinitis alérgica, pero la rinitis alérgica va a favorecer una sobreinfección. Entonces, la rinitis alérgica, que es aquel individuo que sufre de una predisposición genética para dar una respuesta anormal ante la presencia del alergeno, que puede ser los ácaros del polvo casero, los pólenes, los epitelios de los perros, de los conejos, o las aves, o cualquier tipo de planta que pueda haber en el ambiente. Frecuentemente, personas que en ambientes laborales también tienen exposición a ciertas sustancias, hacen que haya una irritación a nivel de las fosas nasales, esa es la rinitis alérgica, se inflama, se produce moco, y luego eso, no solamente el malestar del estornudo, el malestar de la obstrucción nasal, el malestar de estar escurriendo secreción nasal, sino que también eso a los pocos días puede iniciar una calentura, un dolor de oído, o a los 7-10 días un moco verde, que es la sinusitis, o puede haber una descarga nasal posterior que va a provocar una tos fastidiosa y puede favorecer incluso las bronquitis y las neumonías. Entonces, sí, las alergias son una causa importante de enfermedad respiratoria, pero además predisponentes para causar infecciones. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque el paciente alérgico debe de ser, primero, prevenir los agentes que le causan alergia.
Y segundo, recibir un tratamiento adecuado para poder controlar esa alergia y así evitar estar en esos ciclos que pueden llevarlo a complicaciones infecciosas. Cuando llueve, lo primero que dicen las abuelas o las mamás es abrigar al niño, ponerle calcetines, ponerle gorro para que no se siga resfriando. ¿Qué opina usted de estas creencias? Es verdad científica, ¿ok? Todo lo que es el acervo cultural que nuestras abuelas y nuestras madres nos las llevaron a cuidarnos es válido. De pronto, lo que sucede es que pronto es como quienes exageran, pero es válido. La exposición al frío, a cambios de temperatura, a corriente de aire, va a favorecer las infecciones. Entonces, si nos vamos ahorita al campo científico, te lo voy a decir sencillo. Nosotros tenemos una mucosa respiratoria que tiene un moco, tiene unos cilios que son los que limpian las vías respiratorias. El frío los seca y los entume, para decirlo popularmente. Entonces altera eso que se llama escalera mucociliar, que es un barrido que limpia nuestras vías respiratorias. Entonces el frío los seca y los paraliza. Hay interesantes imágenes de microscopía electrónica que se ve cómo está un cilio en una temperatura normal y cómo está el cilio y el moco en una temperatura baja, y vemos cómo el que está en temperatura baja no funciona. Entonces, ¿eso qué hace? Que el sistema respiratorio no puede eliminar los contaminantes, no puede eliminar los irritantes, no puede eliminar los virus, no puede eliminar las bacterias, y estas llegan, colonizan y desarrollan las infecciones. Sobre los síntomas, doctor, ¿en qué momento hay que llevar al niño o al adulto a una unidad de salud? Bueno, los síntomas frecuentes de la enfermedad banal o más frecuente, que es el resfrío común, le decimos catarro, también le decimos gripe, incluyen secreción nasal, obstrucción nasal, dolor de garganta y temperatura elevada. Esos son los síntomas de una gripe o un catarro común. Esto puede ser en los primeros 3 días algo que agobia al paciente, o sea, te pone en mal estado general. Y desde el COVID todo el mundo quedó muy nervioso. Ahora, con la disponibilidad de las pruebas, van inmediatamente a cualquier laboratorio y piden que le hagan las pruebas de los virus porque se siente que se están muriendo. Pero el catarro común es causado por un virus que se llama rinovirus. Hay más de 100 tipos de rinovirus. Y este virus circula todo el año. Y es el causante de esos síntomas. Y te puede causar un dolor de cabeza tan feo, un malestar general tan feo que te sentís muy mal. Y fiebre de 39 grados. Entonces, cuando llega el doctor, nosotros lo que hacemos es revisamos, vemos la gargantita del niño o del adulto y podemos ver una garganta que está enrojecida. Pero el paciente refiere un gran malestar en la garganta, incluso que le cuesta tragar. Entonces el médico ahí tiene que valorar realmente si hay signos que llamamos signos de alarma o signos de peligro. ¿Por qué? Porque efectivamente esos primeros 3 días que va a pasar mal el paciente, son un periodo que va a transcurrir y al cuarto o quinto día el niño ya luce mejor o la persona adulta ya luce mejor. Pero hay pacientes o niños que incluso entre el segundo al quinto día las fiebres son altas, son sostenidas, el niño deja de comer, el niño vomita. Y como una expresión porque ya el niño que no come y vomita, eso está mal. Ya ese niño tiene que ir a la unidad de salud inmediatamente para ser valorado. Y si el niño presentara dificultad para respirar, que se expresa con una respiración rápida o como un jadeo, y si le vemos la pancita, se ve como la pancita se mueve, a eso le llamamos nosotros tiraje. Esos son signos realmente de gravedad y son signos generalmente asociados a neumonía, aunque en los niños menores de 2 años están asociados a algo que se llama bronquiolitis. Entonces esos signos son de ir al hospital. ¿Por qué? Porque la dificultad respiratoria nos está diciendo que le falta oxígeno. Y este niño probablemente, cuando llegue a la unidad, se le va a administrar oxígeno. Hacer los exámenes pertinentes para tratar de identificar si es un cuadro viral, o sea, si es una causa viral o es una causa bacteriana, si necesita antibiótico o no necesita antibiótico,
¿verdad? Y si requiere algún tipo de broncodilatador o antiinflamatorio. Todo eso pues lo decidimos en un momento en las salas de emergencia de los hospitales y de las áreas y de los centros de salud del Ministerio de Salud. Muchos de los niños se quejan al momento de tener una gripe o crisis de asma en que no pueden respirar. ¿Recomienda usted realizar los lavados nasales desde casa? Bueno, es que me estás hablando de dos cosas diferentes. Crisis de asma y crisis de asma. La crisis de asma se debe tratar como crisis de asma, requiere un broncodilatador y un antiinflamatorio urgente. ¿Verdad? Fíjese bien la palabra, crisis. O sea, es un asunto serio. Ahora, cuando hablamos de catarro común, que es el término técnico o científico, le llamamos nasofaringitis o rinofaringitis porque afecta nariz y garganta, efectivamente hay una gran producción de moco. Y sí, el lavado nasal es recomendable, es muy recomendable. Hay estudios que demuestran incluso que haciendo los lavados nasal de manera temprana y de una forma adecuada, se disminuye el uso de antibióticos. O sea, se disminuye las complicaciones como sinusitis y otitis media aguda. Aparte de eso, que el niño va a tener confort, porque cuando está, sobre todo entre más pequeño, esto es inversamente proporcional a la edad. Un niño con 3 meses y un catarro con la nariz tapadita, él se ahoga, el pobrecito. Y eso que usted dice, se ve desesperadito. Usted le hace el lavadito nasal y él ya se siente más confortable y respira más tranquilo. Y eso es importante también valorarlo, porque si usted realiza el lavado nasal y a pesar de que la naricita queda despejada, el niño sigue cansado, eso significa que lo que tiene es una afectación de las vías respiratorias inferiores, llámese bronquio o pulmones. Entonces ese niño tiene que ir a la unidad de salud inmediatamente. Entonces el lavado nasal también es útil para poder, digamos, diferenciar de aquello que es una causa, digamos, no grave, como es una rinofaringitis, de una causa que ya es más severa, como ya sea una bronquitis, bronquiolitis o una neumonía. ¿Podría comentarnos, doctor Sánchez, cómo se ha avanzado en el sistema de salud para la detención y tratamiento de las enfermedades respiratorias? Digo esto porque en los gobiernos neoliberales no había ni medicinas y eran pocos los especialistas que habían en las unidades hospitalarias. Ahora con el gobierno sandinista, ¿cómo valora los avances? Para nosotros, los médicos y los trabajadores de la salud, ha sido una transformación que nos causa mucho orgullo de ser parte de este Ministerio de Salud en desarrollo. Estos últimos ya de 17 años que hemos estado con el comandante Daniel al frente del gobierno, vimos cómo de no tener antibióticos, de no tener rayos X, de no tener oxígeno. Yo les explico eso a mis estudiantes de la especialidad de pediatría y a los estudiantes de la Facultad de Medicina del 5º año y del internado, que ahora ellos se dan el lujo, porque para un médico y para una enfermera, tener los instrumentos para trabajar también es una necesidad y además una satisfacción. Porque cuando no contás, ¿verdad?, con lo que le puede ayudar a tu paciente, vos te sentís mal. Entonces imagínate que antes, en aquel entonces, no había oxígeno y los pacientes fallecían por falta de oxígeno. Ahora a quienes lo pueden negar, pero habemos toda una generación de médicos que somos testigos de cómo en todos esos años, después del 90 hasta el 2006, cómo el ministerio, las unidades de salud, hospitales y centros de salud fueron totalmente abandonados, ¿verdad? Y no teníamos, ¿verdad?, medios diagnósticos ni tratamiento. Ahora, con una visión estratégica, porque efectivamente la base de la salud es la prevención y llevarle a la familia la salud, tanto en una educación de hábitos saludables, de promover aquellas acciones que son efectivas en cuanto a la prevención, como la lactancia materna y la vacuna, que nosotros como Ministerio de Salud hemos alcanzado a tener en la actualidad un esquema de vacunación tan completo que incluye la vacuna contra la influenza para los pacientes con riesgo, precisamente los niños pequeños que tienen problemas respiratorios, los adultos mayores,
los pacientes que tienen enfermedades crónicas, y hemos ido avanzando en la vacunación de la influenza, y eso ha disminuido la cantidad de casos de influenza severos que antes habían. Cuando vino el COVID, igual fue una sacudida. Luego vino la vacuna del COVID y comenzamos a ver cómo vacunando contra el COVID se disminuyeron los casos de COVID. Entonces tenemos la vacuna contra la influenza, la vacuna contra el COVID, tenemos la vacuna contra el neumococo, que es la bacteria que causa más neumonía, tanto en adultos como en niños, y tenemos dos vacunas, una vacuna para niños y una vacuna para adultos mayores y para niños con problemas de inmunidad, que son unas vacunas especiales. Es una neumococo 23 contra 23 cepas de neumococo, y la 13 valente, que es una vacuna contra el neumococo, que es, digamos, la que ha demostrado mayor eficacia en todo el mundo, es la que se ocupa en todo el mundo. Yo lo menciono porque muchas veces cuando se habla que Estados Unidos tiene esto, tiene lo otro, el mismo día que la vacuna 13 valente del neumococo se estaba iniciando a administrar en Nicaragua, ese mismo día estaban comenzando en los Estados Unidos. Al mismo día, estamos hablando ya hace más de 10 años. Y entonces, y ese está en el paquete de la pentavalente. Nosotros tenemos, pues, en nuestras vacunas, tenemos la pentavalente, tenemos la neumococo, que incluso en la pentavalente va también, se me olvidaba mencionarlo, la vacuna contra el hemófilo influenza. El hemófilo influenza no es el influenza, es una bacteria. El hemófilo influenza era una bacteria que hasta los años 90 era la principal causa de neumonía, meningitis, junto con el neumococo. Nosotros la tenemos dentro de la vacuna pentavalente, y eso nos garantiza, ¿verdad?, prácticamente haber eliminado las formas más graves, invasivas del hemófilus influenza, esa bacteria que causaba mucha meningitis, mucha neumonía y mucha sepsis en los niños pequeñitos. Eso nos tocó verlo nosotros como estudiantes en los años 80, en los años 90, y después ya en el esquema de vacunación que instaura el MINSA, en la pentavalente va incluida la del hemófilus influenza, porque en la de pentavalente además van otras vacunas contra enfermedades respiratorias que pueden surgir nuevamente porque hay en el resto del mundo y pueden llegar a Nicaragua, como la pertussis, y está también la difteria. Entonces, solo en la vacuna pentavalente tenemos la cobertura contra 3 de las bacterias más graves, ¿verdad?, que causan daño respiratorio. Entonces, la vacuna. Luego, algo importante ha sido el desarrollo del sistema de vigilancia epidemiológica. Aquí ya estamos hablando de algo de un nivel tecnológico que tiene un alto costo. Ha sido una gran inversión que ha hecho el Ministerio de Salud, el gobierno, para poder hacer el diagnóstico de los agentes respiratorios que causan, incluyendo el COVID, el influenza, todos estos virus, rinovirus, metaneumovirus, bocavirus, todos estos virus nosotros los identificamos, sabemos en qué época del año están circulando. Eso ha permitido que el Ministerio de Salud sepa cuándo vacunar. Entonces nosotros, la vacuna de la influenza, el Ministerio de Salud la inicia a administrar entre abril y mayo. ¿Por qué? Porque la influenza, que es un virus estacional, que significa que cada año hay una estación en la que él se presenta, que es la estación lluviosa, se llama estacional, es la época de la lluvia. Entonces se pone la vacuna un poco antes de la lluvia, para cuando viene el pico ya la gente tenga sus anticuerpos. Y eso ha sido súper efectivo. ¿Cómo lo hemos hecho? Con la vigilancia, porque incluso la vigilancia epidemiológica que ha desarrollado el MINSA, esto contribuye a la vigilancia mundial, porque así conocemos si el virus ha mutado, si hubo un virus más agresivo, se ha creado resistencia a los antivirales, porque nosotros, el Ministerio de Salud y el Instituto de Seguridad Social, tienen oseltamivir disponible para toditos los nicaragüenses. Nicaragua es el único país que tiene esa capacidad. Entonces, cuando tenemos la época de influenza, el Ministerio de Salud tiene la capacidad de darle a toditas sus unidades suficiente oseltamivir para todos los pacientes. O sea, y eso porque nosotros aquí lo producimos. O sea, Nicaragua, pues en este caso en Laboratorios Ramos, como una estrategia de gobierno, junto con el Ministerio de Salud, le garantizamos un antiviral que salva vidas. Si vos tenés una influenza, la que te puede hacer daño, y tomás el oseltamivir, se resolvió, no avanza. El oseltamivir, bueno, al día siguiente vos sentís el cambio, a las 48 horas el paciente luce muy bien. Esto pues de manera general. Luego, hablando siempre del tema del desarrollo tecnológico, las unidades de terapia intensiva que tenemos ahora, antes había, bueno, es que no había unidades de cuidados intensivos, eran prácticamente unidades donde veíamos cómo se morían los pacientes.
Ahora tenemos unidades de terapia intensiva en todos los hospitales grandes de Managua y en todos los hospitales departamentales, con médicos especialistas graduados de medicina interna, y en los últimos años se están graduando médicos especialistas en terapia intensiva, tanto de adultos como de niños. Entonces, nuestros niños con neumonía, que son de las causas más frecuentes para la atención en cuidados intensivos, ahora tienen no solamente ventiladores de última marca, monitores, tenemos bombas especiales para los tratamientos, tenemos capacidad de dar vigilancia continua al frente, con médicos subespecialistas y enfermeras entrenadas para cuidar este tipo de enfermedades. Cuando yo escribo esto, quizás alguien puede decir, se ve como wow, ¿verdad? O wow, si lo querés decir con alegría, pero la verdad que es la realidad de la transformación de las unidades de salud con el gobierno sandinista. Para finalizar, doctor, me gustaría que le enviara sus recomendaciones a las familias nicaragüenses para evitar este tipo de enfermedades respiratorias. Bueno, vamos a hacer énfasis en las acciones que están científicamente comprobadas. Primero, el pecho materno. El pecho materno es una bendición. Él contiene sustancias que son antivirales, bactericidas, o sea, que tienen fortaleza inmunológica para esos niños en sus primeros 2 años de vida. Entonces, lo recomendable, lactancia exclusiva los primeros 6 meses, ¿verdad? Y preferiblemente llevar esa lactancia hasta los 2 años para garantizar no solamente una buena nutrición, sino que proteger de las infecciones respiratorias severas. Luego el esquema de vacunación, que ya lo dijimos, nosotros en Nicaragua tenemos en la pentavalente varias de las vacunas contra las afecciones respiratorias más graves, y además tenemos la vacuna neumococo 13 valente, que es la que protege de la bacteria que más daño causa a los pulmones. Entonces, el esquema de vacunación al niño, ¿verdad? Tiene que estar al día. En eso, Nicaragua es líder en América Latina. Nosotros tenemos un programa de inmunizaciones muy eficiente, con altas coberturas, arriba del 95%. La familia nicaragüense reconoce el valor de las vacunas, y yo siempre lo recuerdo que fue en los años 80 con la revolución cuando se generó, digamos, esta conciencia, ¿no? Porque fue promovida la prevención y las vacunas como una de las medidas más eficaces para prevenir enfermedades. Luego, cuando está esta época lluviosa y tenemos tanta gente enferma, lo primero que hay que hacer es alejar a los niños, y nosotros mismos, por protegernos, alejarnos de la gente que anda enferma, de los que andan con fiebre, de los que andan con moco y catarro, porque quizás lo que para esa persona es un simple catarro, ¿verdad?, que es un trancazón y moco y algo de calentura, para ese niño puede ser una neumonía. Entonces, si alguien anda enfermo en la casa o llega alguien de visita y anda con un cuadro respiratorio con fiebre, que no se acerque, particularmente a los niños más pequeños, que son los más expuestos, y a los adultos mayores, que son también vulnerables. Entonces, es una cuestión de prevención que yo creo que con el COVID nos dio una sacudida, me parece, pero como que se nos olvida, porque en el año 2009 tuvimos la pandemia de la influenza, y también en esa época la gente comenzó a protegerse. Después se le olvidó, vino el COVID y otra vez nos pega el susto, y la gente como que ya hacemos pues la maniobra de la etiqueta, guardamos la distancia. Yo recomiendo, las recomendaciones que están a nivel internacional, y recomendamos pues como Ministerio de Salud, si los niños están enfermos, que no vayan ni a la guardería ni a las escuelas, porque llegan a enfermar al resto de los niños. Entonces uno lleva un virus, el otro lleva otro virus, el uno lleva una bacteria, ahí llegan a compartir. Y cuando vemos, frecuentemente los chavalos están mal, ¿verdad? Entonces es responsabilidad de las maestras, de los cuidadores y de los padres, pues. Porque hay padres que, aún estando enfermos los niños, los llevan al colegio o a la escuela, y eso no está bien. Algo importantísimo, porque más que hay que hacer es lo que no hay que hacer, es no automedicarse. Eso crea complicaciones severas, tanto en niños, particularmente en los niños pequeños, menores de 2 años, pero igual en los niños de todas las edades de los adultos.
Entonces ahora vos te vas a la farmacia, es que yo creo que tengo COVID, tenga tal cosa. Ay, yo creo que tengo influenza, tenga tal cosa. Ay, es que me duele el pecho, tenga tal cosa. Y te dan antibióticos, antihistamínicos, te dan descongestionantes, que todos tienen efectos secundarios importantes. Todos tienen efectos. Entonces, hasta la dosis de un antihistamínico o la dosis de estos descongestionantes no administrada de una forma adecuada, te puede llevar a situaciones graves, causan problemas cardíacos, hipertensión, en los niños causan mucha irritabilidad, vómitos, diarrea. En el caso de los antibióticos estamos más bien favoreciendo la resistencia a los antibióticos. Si damos el antibiótico muy temprano, eso va a favorecer que surja una bacteria todavía más agresiva. Entonces, pareciera algo contradictorio. La gente dice, me voy a tomar el antibiótico para que no enfermarme. Pero no es cierto. Más bien lo que está haciendo es favoreciendo que llegue una bacteria que sea todavía más agresiva. Entonces no hay que automedicarse. A los niños no hay que ponerle ungüentos, que poner en la nariz. Es una de las preguntas que usted me decía, que tiene que esto del abrigo. Por supuesto que hay que abrigar a los niños, hay que abrigarlos, hay que evitar las corrientes de aire frío, ¿verdad? Hay que en la noche vigilarlos, ¿verdad? Porque a veces los chiquitos en la noche están descubiertos. Entonces sí, hay que abrigarlos con dedicación, ¿verdad? Y alimentarlos también con dedicación. Si el paciente está enfermo y hay signos de alarma, que fue lo que usted me preguntó anteriormente, acudir inmediatamente a la unidad de salud o al médico, porque sobre todo los niños menores de 5 años y particularmente los menores de 2 años, que son pacientes que tienen mayor riesgo de enfermar y mayor riesgo de complicaciones, al igual que los adultos mayores. Y el tiempo es muy importante. O sea, si se trata de una bacteria muy agresiva o de un pacientito que tiene factores de riesgo, y esto es importante, por ejemplo, los niños que nacieron prematuros, ellos tienen mayor riesgo de complicaciones. O los niños que tienen enfermedades renales, que ahora hay tanta gente con problemas renales, también tienen mayor riesgo de complicaciones. Los niños que tienen problemas de cardiopatía, problemas del corazón, que está igual que ahora, gracias a Dios, como ahí los estamos salvando, ahora ellos ya están saliendo adelante, pero ellos tienen mayor riesgo de complicaciones si se enferman de una infección viral. Igual sucede con los adultos mayores, con los pacientes diabéticos. En el caso de los adultos, todos los pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, que toman medicamentos para el control de sus enfermedades inmunológicas, que son pacientes que alteran la inmunidad. Estos pacientes, cuando sufren de infecciones respiratorias, ellos van a tener mayor riesgo de complicaciones que los otros. Por eso hay que prestarle mucha atención al inicio de los síntomas y acudir al médico en el momento oportuno. Quiero agradecerle al doctor Félix Sánchez, pediatra neumólogo del Hospital Manuel de Jesús Rivera La Mascota, por haber participado en el podcast Alto y Claro con el FNT. Esperamos tenerlo por acá, doctor, nuevamente. Con mucho gusto, usted para servirle. Estuvo con ustedes María Fernanda Briceño Quesada. Nos veremos en una nueva edición del podcast Alto y Claro con el FNT.